gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. En este caso continuamos con las aventuras del joven Indiana Jones. Dejamos a Indy en Trenches of Hell, en ese final bastante apoteósico en el que él huía de esa prisión de máxima seguridad en mitad de Alemania, de ese castillo, ¿no?, al lado del Danubio. Y ahora aquí en esta nueva aventura que se llama Demons of Deception, creo que la primera parte está mejor llevada que la segunda. De nuevo es la unión de dos episodios, el primero en Verdún y el segundo en Francia. Volvemos a París. La primera parte de este episodio sí que creo que funciona bien como cierre de la trilogía de conflicto bélico, en plan de lo que es trincheras, guerra, suciedad, disparos y muerte, ya que teníamos esa primera parte que eran las trincheras del episodio anterior, después teníamos la parte del escape, ¿no?, de las prisiones, y aquí en Verdún creo que se cierra bien esa trama, porque la segunda parte sí que es de repente un cambio bastante gordo en cuanto a narrativa. Y como ya comenté en el vídeo anterior, hay una edición, ¿no?, que salió en la televisión australiana, la que cogieron esas tres partes bélicas, trincheras, cárcel y esta primera parte de la de Demons of Deception, y lo editaron como una sola película, y la verdad es que creo que es perfecta. Y, por ejemplo, la película anterior sí que me pareció que era más floja, de cara a que, aunque la segunda parte del escape de la prisión creo que estaba mejor dirigido, la primera parte, que la producción estaba muy bien y demás, y que es cierto que a mí, como dije, la de México me pareció más sorprendente, no sé, me llamó más la atención. Creo que la dirección de esa primera parte era un poco más torpe y el acting entorpecía a veces, ¿no?, en la trama. Sin embargo, creo que esta primera parte, la de Demons of Deception, sería un cierre súper potente, porque creo que los medios de producción son iguales que el principio de Trenches of Hell, pero creo que la dirección es palpablemente mejor. Se utilizan técnicas de planos en primera persona que te hacen meterte mucho más en la situación de guerra. El montaje está muchísimo más trabajado, en las que hay metáforas visuales, por ejemplo, de partidas de ajedrez mientras que se están tomando decisiones a la hora de órdenes de ataque o no. O efectos de slow motion durante el combate, en el que hay personajes como por ejemplo Indy está observando lo que está ocurriendo y realmente ves a cámara lenta toda la barbaridad. Y creo que en esta película se ve mucho más la suciedad, tanto real, ¿no?, de la guerra, de verse esos cuerpos descuartizados, también muchas veces en las enfermerías, incluso en el campo de batalla, gente que ha sobrevivido sobre cadáveres siendo consumidos por ratas. Para ser una serie que era de infantil juvenil, creo que, por ejemplo, el episodio anterior, pero sobre todo este, no creo que sea muy para todos los públicos, por esta primera parte que es bastante cruda de la guerra, y además también hay decisiones políticas muy cuestionables y que da asco realmente ver cómo había gente que se lucraba de la guerra o que no la vivió tan en carnes como los pobres soldados de raso o quien fuese que estaban ahí en el frente. Y después la segunda parte de esta historia, por ejemplo, más que a nivel romántico, hay bastante sexualidad en la cinta, entonces también creo que pues un niño viendo esto estaría flipando o tendría un despertar sexual, también puede ser. Y aparte del trabajo de Sir Patrick Flannery, que de nuevo está muy bien, he de destacar el trabajo de unos actores que hacen de unos oficiales franceses que creo que interpretan a figuras reales dentro de este conflicto, y la verdad es que todas sus actuaciones, todas sus escenas son tensas, se tiran mucho metraje de esta primera parte centrado en ellos casi más que en Indy en algunas ocasiones, y creo que mantienen muy bien la situación, la tensión y el mensaje que el guión quiere transmitir. Y por otro lado, ahora que hablamos del guión, lo que digo, la primera parte, la dirección y el guión me parecen fantásticos. Creo que es una de las mejores historias que hemos tenido de Indy por ahora, esa primera parte de esta película, y la segunda parte está escrita por George Lucas y Carrie Fisher. Carrie Fisher, obviamente sabéis quién es, ¿no?, la princesa Leia, que aparte de su carrera como actriz, también trabajó mucho en guiones en Hollywood, o revisando o escribiendo ella misma, que aparte de haber hecho anotaciones, por ejemplo, en la original de Star Wars, también lo hizo en Hook, también lo hizo en Sister Act, El último gran héroe, Río Salvaje, que me parece un peliculón, Scream 3, muchas películas, y aparte de en cine, también lo ha hecho en series, y aquí tenemos un ejemplo con este capítulo. Pero lo que no sabía es que a la hora de escribir el guión con George Lucas, en una entrevista ella dice que tuvo muchos problemas con George Lucas y que a la hora de crear el episodio fue divertido, pero también fue bastante horrible, porque no hacían más que gritarse al parecer George Lucas y ella. Y ese guión que escribe es la segunda parte, ¿no?, centrado en París, y hay un romance con una mujer, que ahora comentaré quién es, y George Lucas quería que los personajes hablasen de una manera y dijesen algunas cosas, y Carrie Fisher se cabreaba porque decía que es imposible que los personajes hablasen así, que no tiene sentido, y George Lucas dice que sí, que él así habla, y de hecho ahora sí, por ejemplo, recordamos el ataque de los clones que escribió y dirigió George Lucas, ¿no?, la nueva trilogía, bueno, no nueva trilogía, las precuelas de Star Wars. Mucha gente ha criticado las conversaciones románticas entre Padme y Anakin porque parecían absolutamente poco creíbles. Entonces la cuestión es que aquí, al parecer, Carrie Fisher ganó esa batalla, ¿no?, a la hora de escribir el guión, pero cuando se rodó ese episodio original de las crónicas del joven Indiana Jones, aquí de nuevo, repito, en la segunda parte de esta película, Lucas hizo lo que le salió de los cojones y cambió muchos elementos y muchos textos, y después cuando Carrie Fisher lo vio se cabreó aún más. Y es cierto que esa segunda parte, aunque tiene algunos temas interesantes, a mí se me ha hecho más lenta, se me ha hecho un poco más tediosa, y algunas escenas
no me parecía que hubiese una química particular entre los actores o me atrajese las escenas, como por ejemplo el romance entre Indy y Vicky, que creo que sí, que la química entre los actores era magnífica y creo que la narrativa y la forma del coqueteo era más interesante y menos fácil que lo que hemos visto en esta película. Así que si realmente hubiéramos tenido el guion de Carrie Fisher, quizá esta segunda parte de la película hubiera mejorado. Y entonces ahora que he hablado un poco de la película, vamos a centrarnos en la historia. Otro de los temas de los que quiero hablar la película es claramente el sinsentido de la guerra y cómo los soldados al final eso son carne de cañón a decisiones políticas, como de nuevo decía Sean O'Casey en Love Sweet Zone, en esa película de Irlanda e Inglaterra. Entonces estamos en Verdún y desde el cuartel de los oficiales necesitan mandar mensajes al frente y llevan a motoristas belgas, ¿no? Porque los mensajeros en este momento son belgas y entonces necesitan al más rápido de todos y señalan a uno y es Indy. Entonces Indy lleva un papel al frente para que ataquen en un determinado momento. Y cuando ocurre ese ataque, de repente es lo que decía de los planos en cámara lenta, una producción espectacular a la hora de utilización de planos, a la utilización de recursos narrativos, a la utilización de recursos también fílmicos como lo de los cuerpos sino comidos por ratas. Es bastante más crudo, bastante más bestia que lo que incluso habíamos visto en la película anterior. Y vemos esa frustración de los soldados que de decir, es que todo el batallón ha salido y todos han muerto por decisión de alguien que dijeron que teníamos que atacar. Y en cuanto a los oficiales, ¿vale? Hay un oficial, no recuerdo ahora bien los nombres, pero uno de ellos está a favor de la causa de estar luchando y atacando constantemente y otro de ellos es un poco más precavido, está un poco más atento a la investigación y saber si realmente merece la pena atacar ese momento o esperar, porque a lo mejor la ofensiva lo único que hace es acabar con esa oleada de soldados. Además también los soldados de repente se giran a Indy antes de salir a luchar y le dan fotos de su mujer y dice, por favor, si encuentras a mi mujer, vive no sé dónde, pues si muere, dale este mensaje. Al final toda esa peña muere. Y después de toda esa escena de la guerra es aún más crudo cuando Indy vuelve a dar un mensaje de nuevo a los oficiales para informar de la situación y ves que todos están vestidos de traje de gala de oficiales, están comiendo con sus putas panzas, ¿no? Y bigotes bien peinados y da asco, da realmente ver asco que como la guerra unos se lucraban y otros realmente morían por ella. Y de los oficiales franceses vamos a llamar al oficial viejo, ¿no? Este señor de pelo blanco, realmente está molesto un poco por la situación que está ocurriendo y mira con recelo al que ha tomado la decisión de atacar. Después vemos a Indy que está cenando con diferentes soldados ahí y que realmente se pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué estamos luchando en esta guerra? ¿Realmente sabemos qué está ocurriendo? Entonces uno de los soldados hace un símil de la situación de la guerra con alimentos. Y bueno, algunos que hace son bastante obvios, en plan, la cerveza es Inglaterra, la salchicha es Alemania, la patata es Bélgica. Me hacía un poco de gracia, pero bueno, la verdad es que está muy bien y de nuevo de cara a un público juvenil o que no sepa bien cómo funcionó la Primera Guerra Mundial, es metanarrativa para nosotros, no me parece mal y explica cómo todo empezó con el asesinato, ¿no? De Franz Ferdinand. Entonces ahí también me llamó la atención que Indy no hubiera hecho ningún comentario previamente tampoco respecto a lo que estaba ocurriendo con Franz Ferdinand, ¿no? Porque al final él había tenido un mini romance infantil con su hija, como vimos en el capítulo The Perils of Cupid, y de hecho él conoció a Franz Ferdinand. Pero bueno, y aquí explican un poco, ¿no? Que todo empezó con eso, que después no sé quién declaró la guerra, no sé cuántos, y cómo fueron avanzando las cosas, y por eso, porque hay un conflicto tan grande ahora que al final creo que eran todo decisiones políticas, ¿no? O países que ya tenían medio tensiones y dijeron, mira, pues aprovechamos este momento para declarar la guerra a no sé quién y conseguir territorio y bla, bla, bla. Y al final toda esta gente pues se ve ahí y dice, sí que estamos luchando para proteger a Serbia, que es un país, dice Indy, ¿no? Dice, es un país del que nadie ha oído hablar nunca. Y dije yo, hostia puta Indy, eres un racista de mierda. Pero bueno, al final, claro, dicen, estamos luchando por eso. No queda claro, entonces saben que ha habido una ocupación en Bélgica por parte de los alemanes, pero realmente no saben de dónde viene todo esto. Es una guerra absolutamente caótica. Tras lo cual, Indy escribe una carta a Ned, recordad, T. Lawrence, que conoció en esa excavación de Egipto y que son amigos, han mantenido la correspondencia durante los años y que él ahora mismo está destinado en Oriente Medio y está haciendo una lucha contra los turcos y alemanes, porque sabéis que Turquía estuvo apoyando a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. A continuación vemos también una de las escenas más crudas de este episodio en el que vamos a un hospital militar en el que vemos a gente eso, pues con miembros totalmente que se han desaparecido, tripas al aire, bastante desagradable, y ahí encontramos de nuevo a Remy, que como dije no había muerto, ¿no? Que comenté en el vídeo anterior, en el diario de 20 años que tengo aquí, había una nota en la que se veía que él estaba siendo atendido por el servicio médico, y le vemos que está como medio loco, como que se está rascando la tripa y dice, sáquenlo de aquí, las enfermeras dicen, ya basta por favor, y entonces el tío como que está medio puto loco, e Indy va a hablar con él y empieza, Remy, ¿qué tal estás? Entonces, al parecer, ya sabía que no estaba muerto, ¿no? Y se habían visto antes, porque si no, si ese es el reencuentro, es súper cutre y súper suave. Supongo que ya la había visto antes. Y le dice, ¿qué pasa? Si ya te encuentras bien, no hay ningún problema. ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Y entonces Remy dice, si digo que estoy bien, me van a volver a mandar al frente y no puedo volver allí. Entonces finge estar loco y toda esta mierda para que no le saquen de la enfermería porque sabe que si vuelve posiblemente muera. Y entonces es una sensación bastante bestia. La conversación entre Indy y Remy es bastante cruda. Creo que la acción de nuevo de los dos está bastante bien y termina la escena con un plano ampliándose y ves
realmente los daños que ha hecho la guerra, esas decisiones políticas que son seres humanos. De nuevo, después los franceses piden a Indy que mande un mensaje. Hay de nuevo un plano interesante, ¿no? A la hora de que la cámara gira, me recuerda un poco a lo Damien Chazelle. Tenéis crítica de Babylon en el canal, por cierto. Una crítica que ha sido bastante controvertida, ¿no? Me recordó ese movimiento de repente de giro que tiene ahí los típicos de Chazelle. Y le piden que tiene que entregar otro mensaje a no sé quién. Y hay una escena ahí que está bastante guay, bastante de aventura, bastante indiana, podemos decir, en la que de repente Indy en ese camino es perseguido, es encontrado por un alemán, por un avión alemán, y empieza a dispararle desde el cielo y la escena está bastante chula, le tira bombas, Indy tiene que ir con la motocicleta evitando todas las trampas que le intenta hacer ese avión, aunque al final una de las bombas pues cae cerca y la metralla le tira y le hace caer en un foso. Tras sobrevivir a ese ataque del alemán, Indy llega a entregar un mensaje y ahí descubre que los franceses, belgas, los aliados, no sé quiénes son, tienen un cañón enorme que puede lanzar un proyectil de 900 toneladas, es una burrada, Indy se queda flipando, y que se llama Big Bertha. Y entonces Indy pregunta en plan, ¿y los alemanes tienen de estos? Y el otro sería de como, no, menos mal que no, si tuvieran estaríamos muy jodidos. Y en esta persecución del avión a la moto creo que de nuevo hay unos planos muy interesantes, sobre todo en la parte del avión, en la que la cámara tiene unas posiciones muy interesantes, no sé cómo lo grabaron, pero la verdad es que estaba muy bien. Y también he de destacar el trabajo de los stuntman. Si ya, por ejemplo, en México también en la guerra, ¿no? Pero en México me pareció que los stuntman hacían cosas más puto locas. Aquí el stuntman de la motocicleta también hace algunas burradas. Hay un momento en el que de repente también hay una explosión y gira y se cae una torre, la típica de contenedor de agua, y la cagan un poquito y ese tío la palma. Entonces, de alabar el trabajo de los stuntman, de los especialistas de acción. Entonces después Indy, cuando vuelve a la base, entra en una conversación en la que están pidiendo a los belgas si alguno de ellos sabe alemán. Y todos están como muy callados, con mucho miedo, y Indy justo llega y dice, bueno, yo sé alemán, y todos le miran como, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué dices que sabes alemán? Y dice, bueno, es que me han preguntado, y dicen, pero tú no, eres muy niño aún, no sabes lo que va a ocurrir. Y obviamente lo que están pidiendo a Indy, aparte de que comproban que tiene un alemán muy fluido, lo que quieren es que trabaje como espía, que se acerque a la trinchera alemana y que intente escuchar todo lo que pueda de alguna conversación de que tengan allí, por si acaso, para sacar información, y que para llegar a eso tiene que andar por tierra de nadie, tiene que atravesar literalmente un campo de cadáveres para obtener una posible información si es que saca algo de ahí, y a lo mejor le matan, o sea, es una puta locura. Y bueno, al final Indy accede, tampoco tiene otra, y por la noche se va arrastrando por esos cadáveres, por esa tierra de nadie, y de repente cae en un foso y uno de los soldados franceses está vivo pero bastante herido y le dice, por favor, sácame de aquí. Y el otro dice, ahora vuelvo, te lo prometo, tal. Al final Indy llega hasta las trincheras alemanas, se pone a escuchar la conversación, pero está muy cansado, y de nuevo me hizo gracia porque no hay mucha comedia en esta primera parte, pero bueno, ese es un momento cómico y me parece que está bien llevado y muestra un poco la personalidad de Indy. Se queda dormido escuchando la conversación, aunque justo se despierta en el momento en el que los alemanes nombran a Big Bertha y que dice que tienen dos Big Bertha. Recuerdo, Big Bertha, esos cañones enormes que podían lanzar proyectiles de 900 toneladas, pues tienen dos y van a llegar dentro de poco. Entonces Indy se queda como, what the fuck, justo un alemán de repente le ve, se sobresaltan, Indy rápidamente tira una granada que cae justo en una caja llena de granadas y toda la trinchera alemana se va a tomar por culo, lo que le da tiempo a escapar, aunque le disparan y casi muere, y llegar a la trinchera francesa, que, bueno, tenía que haberle dado una puta medalla por esto, porque uno, ha hecho una misión absolutamente suicida de la que ha salido victorioso, y después ha conseguido una información muy importante para que el frente francés no avance y ataque al día siguiente, porque los alemanes tienen esos dos cañones enormes. Y después, sin sombra de palabra también, y cuando estaba volviendo se vuelve a meter en el foso para sacar a ese soldado francés que estaba herido, y cuando lo intenta sacar de ahí está muerto. Entonces de nuevo volvemos a ver los desastres de la guerra, y justo un alemán aparece con una máscara, también un poco terrorífico, y forcejea con Indy, y bueno, Indy consigue matarle y salir de ahí. Entonces Indy rápidamente va a dar el mensaje a los oficiales franceses, y el que había dado la orden previamente al principio de la película no le cree, dice que no es verdad la información, que a lo mejor es una espía, o que no confía en lo que dice, y que no, que al día siguiente los soldados franceses irán a intentar tomar el castillo Bliblablue. Y el oficial viejo este se cabrea y le dice al otro que no puede hacer esas cosas, que tienen que corroborar la información que ha traído Indy. Que Indy, por cierto, también a la hora de que cuando le esté preguntando, ¿está usted seguro, no, de que esta información es correcta? Indy está como, joder, sí, ¿sabes? Indy con la autoridad no es que sea muy permisivo. Entonces la cuestión es que al día siguiente, pues de repente Indy ve como un montón de soldados van al frente a atacar, y ven que entre esos soldados está Remy, que al final ha accedido a salir de la enfermería, y bueno, va al frente. Indy le ve alejarse con cara de tristeza porque sabe que a lo mejor va a morir, porque espera por lo menos que ese mensaje que entregó al día anterior de los Big Bertha pues se haya hecho caso, pero después comprobamos que no, porque el oficial este gilipollas al final ha dicho que sí que se va a atacar, a lo que tiene una discusión muy acalorada con el oficial mayor, con el oficial viejo, y que dice, si quieres cambiar la orden, pues hazlo tú, y dice, muy bien, lo hago. Entonces lo hace por escrito, firma una carta, la sella,
y envía un mensajero al frente para que no se dé ese ataque. Entonces bien, todo perfecto, ¿no? Porque se ha parado el ataque, no va a morir toda esa gente, pero justo después aparece un oficial de mucho más rango, llega a la base y se pregunta que por qué no están disparando, por qué no están atacando. Entonces dice, ¿ha dado usted la orden de que paren? Y el viejo dice, no, he sido yo. Entonces bueno, ahí hay una pelea bastante gorda y al final se decide, y este oficial gilipollas se alegra por ello, de que sí que se va a atacar. Entonces llama al frente y dice que ataquen ahora mismo, que es no sé quién y que ataque ahora mismo. Y el frente dice, lo siento mucho, pero como usted sabrá, porque usted redactó esta orden, yo tengo aquí una carta escrita diciendo que no se va a atacar. Entonces el tío se cabrea muchísimo, escribe una carta para rectificar esa orden y dice, muy bien, ahora no van a atacar, pero en cuanto llegue esa carta, según la normativa que yo mismo escribí, en cuanto llegue esta nueva carta, se atacará, y le da ese mensaje a Indy, al mensajero, para que vaya rápidamente al frente a entregarla. Entonces Indy sabe de la situación, sabe que Remy está ahí, sabe también lo de las Big Bertha, él ha sido el que ha entregado ese primer mensaje y ya la tiene que entregar, ¿no? Él tiene el dilema de este nuevo mensaje que contradice el del alto al ataque, y sabe que si no lo entrega, pues si se niega por cualquier razón, obviamente puede tener un consejo de guerra y puede morir. Entonces bueno, pues va en la moto y hay una escena de nuevo muy buena. La banda sonora, por cierto, no he nombrado, la banda sonora de esta primera parte es espectacular. Creo que es la más espectacular de todo lo que llevamos de Indiana Jones, de las aventuras del joven Indiana Jones. Es realmente increíble, es épica, casi operística, casi el John Williams de la amenaza fantasma, ¿vale? Y ahí es con esa música hiperpotente, vemos un montaje de Indy bajo la lluvia, yendo a entregar ese mensaje que va a ser la perdición de muchísimos hombres, mientras que vemos en las trincheras a esos hombres bajo la lluvia, mirándose, pasando el tiempo jugando al ajedrez, mientras que vemos a los oficiales regodearse en la base y los que han tomado esa decisión de hijos de puta sentirse con orgullo. Entonces realmente hay una tensión muy importante y no hay ni explosiones ni disparos, es solo narrativa. Y después, gracias al trabajo de dirección, de montaje y de banda sonora, por eso digo que la producción de esta primera parte está más trabajada. Entonces Indy, cuando de repente pasa por el hoyo por el que se cayó antes, ¿no? Cuando le tiró la bomba el avión alemán, de repente lo ve y recuerda cuando se cayó, entonces piensa, toma una decisión y se da cuenta que ha encontrado la solución a todos los problemas sin que él tenga que ir después a la cárcel o le fusionen o lo que sea. Entonces coge el mensaje, lo mete dentro de la moto, prende fuego y finge que ha tenido un accidente o una explosión por un ataque. La moto termina hecha una puta mierda y él abandona ese hoyo y el ataque de los franceses no ocurre, por lo tanto toda esa gente no muere. Y aquí termina esta primera parte de Verdun. Me parece de lo mejor que hemos visto de Indy. La verdad es que si solo fuera por esta parte tendría altísima la puntuación de esta película, y si fuera el cierre de esa película anterior de Trenches of Hell, creo que sería una película absolutamente redonda, bélica, aparte de Indiana. Entonces pues tenemos una escena que se nota bastante, que ha sido unas regrabaciones, ¿no?, para conectar una película con otra, en la que vemos a Indy y a Remy en trincheras, pues ahí hablando mientras que se están disparando otros, y que hablan de la situación de, joder, como, bueno, has perdido el trabajo de mensajero, pero por lo menos no te mandan a la puta mierda, salvaste a mucha gente ahí, no sé qué. Sí, están hablando ahí en la batalla, que era un poco cutre, pero bueno, era una forma de unirlo, podían haberlo hecho fuera de la batalla, y están ahí y dicen, joder, ojalá nos dieran un permiso. Entonces Indy dice que tiene a un conocido en París, que es amigo de su padre, académico, y que puede que les consiga un permiso. Y en particular quieren ir a París porque Remy está de nuevo absolutamente loco por meter el churro, está a tope con lo de follar. Y Remy, recuerdo que está casado con la tipa esta que se casó en Inglaterra antes de ir al frente y que tiene 2 hijos adoptivos, digamos, pero también es cierto que conoce a esa mujer de hace una semana. O sea, Remy está casado con una tipa que conoce desde hace una semana y lleva más tiempo en el frente que con esa mujer. Así que sinceramente yo soy la mujer también que, aparte, en esos años, ya sabéis, ¿no?, cuando nos hablamos del tema sufragista, realmente Remy, el dinero que está consiguiendo de la guerra, lo está llevando a esa mujer. Entonces como que la están manteniendo. Es muy triste de decir, pero así era como funcionaba la situación. Entonces todos salen ganando. Entonces que Remy está siendo infiel en la guerra es verdad, pero vamos, a ver, a lo mejor la relación que tiene con la otra tampoco es súper potente, ¿eh? No sé, porque también con Vicky Indy la conoció de poco y la relación era muy fuerte. Entonces bueno, consiguen el permiso y van a París. Entonces es la segunda vez que vamos a París en las aventuras del joven Indiana Jones, ahora con un Indy adulto. Recuerdo que la primera vez fue con ese Indy niño, y que fue cuando conoció a Picasso, a Degas, a Norman Rockwell, y bueno, esa película de verdad es que también estaba simpática. Y bueno, cuando llegan a París, Remy pues se va de putas, está absolutamente loco, en plan de nuevo diciendo, vamos a llevar a los mejores bordeles, no sé qué, y el otro está como, sí, joder, qué guay, no sé cuántos. Y yo pensando también, joder, este guion lo ha escrito Carrie Fisher, y bueno, ahora a lo mejor pensando que Carrie Fisher no lo escribió tanto y lo escribió George Lucas, a lo mejor todo tiene un poco más de sentido. Y Remy también es muy desagradable, ¿no?, a la hora de hablar de lo de las prostitutas, y dice que bueno, que Indy vaya a hablar con el amigo de su padre, que él mantendrá a las mujeres calientes y esperándoles, como... Pero bueno, se separan y Remy se va
va de nuevo pues a sus affairs, e Indy tiene que quedar con el amigo del padre porque, bueno, es el que les ha sacado de la puta guerra. Y cuando se reúne con él, chan 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 chan, ¿quién es? Palpatine. ¿Sabéis quién es el actor? Obviamente es el que hace del emperador Palpatine, el emperador de Star Wars, que ya había participado con George Lucas en El Retorno del Jedi con ese maquillaje, pero que después, posteriormente, trabajaría de nuevo en la trilogía de las precuelas, en La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith, y que después el actor ha participado en otras cintas como el Rise of Skywalker o incluso en series dando voz al emperador. Entonces, bueno, verla aquí, pues obviamente los fans de Star Wars y los fans de todo el universo de Lucasfilm, pues es un placer. Y sí que es cierto que tiene un personaje muy menor y tampoco es muy destacable, pero solo verle alegra. Entonces, Indy está hablando con esta pareja, amigos del padre, y el amigo del padre tiene una carta de Henry escrita no para Indy, sino para el amigo. Es decir, Henry e Indy ni siquiera se mandan correspondencia, tienen una relación tan fría y creo que se ha enfriado aún más cuando Henry se ha enterado que Indy ha ido a la Revolución Mexicana y después a la guerra, que ni siquiera Henry escribe a Indy, escribe al amigo para que le lea a Indy. Es algo muy, muy raro. Entonces Ian McDiarmid, el actor que hace de este profesor Levy, la verdad es que lo único que sí que destacaría es que tiene una vis cómica interesante que no hemos visto obviamente en Star Wars. Entonces, bueno, eso es lo que más destacaría de él. Entonces Henry en la carta lo que le pide a Levy es que meta a Indy de nuevo en los estudios y que piensa que esta guerra es absolutamente estúpida. E Indy dice que lo siente muchísimo, pero que le puede escribir de nuevo a su padre diciéndole que él no, que él tiene un deber con esta guerra y que no va a dejar de hacerlo. Y que, por cierto, hablando de deber, aunque esta pareja de profesores quiere llevarle a reuniones importantes y de ministros y no sé qué, que tampoco puede pasar mucho tiempo con ellos estas 2 semanas de permiso, porque la cuestión es que tiene un oficial belga en París y tiene que estar a su cargo. El oficial belga no es ningún oficial, es un soldado, es su amigo Remy y lo que quieren es irse de putas. Entonces, bueno, lo que sí, esa noche va a una fiesta del ministro de guerra y ahí, pues bueno, las conversaciones son todas bastante aburridas. Indy está como diciendo, ¿dónde coño me he metido? Pero de repente se gira y aparece una mujer que Indy se queda embelesado, ¿no? Le parece espectacular y de repente le dicen que ella es Mata Hari. ¿Sabéis que Mata Hari fue una figura muy importante de la Primera Guerra Mundial en la que se sospechaba que colaboraba con los alemanes? De hecho fue ejecutada por eso, y aún no queda bien claro realmente la figura de Mata Hari. Entonces, bueno, está presente en esta fiesta y siempre dicen que esa mujer, siempre que hay algún oficial militar, ella está cerca. De hecho, es bastante amable en las conversaciones que tiene con el ministro de guerra. Indy ya había oído hablar de Mata Hari. De hecho, en el capítulo de Spring Break Adventure, cuando la vemos en México, él y su primo están yendo a ese burdel cerca de la frontera de México y piensa que Mata Hari a lo mejor también está ahí. De hecho, sacan una foto de ella. Entonces, Indy la conoce ahí. De hecho, la encuentra saliendo como de un pasillo secreto en la mansión, lo que es algo un poco raro. Pero bueno, la verdad es que ella siempre está utilizando su sensualidad y su forma de hablar y su tocarle la pierna, tocarle el brazo para que Indy, cualquier tipo de pensamiento extraño que tenga en cuanto a la situación, le desaparezca. Y empiezan a tontear y Indy dice que la verdad es que es una mujer muy hermosa, que él, por ejemplo, estaba viendo los palacios en India, que bueno, recordamos que Indy lo de India y todo eso, y que no ha visto cosa tan bonita como ella. Bueno, la verdad es que es bastante cutre, bastante empalagoso la forma en la que hablan. Me parecía mucho más interesante de nuevo cómo hablaba con Vicky. Lo único que sí que me parece curioso es que, bueno, él lleva un libro y se pone, le dice, ¿qué estás leyendo? Y le dice, no, es un libro en griego. Entonces le empieza a leer en griego y tiene una conversación de nuevo con el idioma, recuerda un poco a lo de Vicky. Entonces, bueno, eso es la única parte que me gustó de su conversación inicial. Y de nuevo, creo que, como ya he comentado, la química entre ellos dos no me parece palpable. Supuestamente ya tiene que ser una atracción total. Creo que Patrick Fennelly hace lo que puede respecto a ello, pero creo que entre los actores no hay una química y eso que después van a tener escenas bastante torridas a lo largo de esta parte de la película. Entonces, bueno, le invita a su habitación del hotel y Indy, cuando llega, ella no está ahí y se queda dormido y ella llega por la mañana y dice que disculpe, no sé qué. Entonces Indy es como, joder, ¿por qué no has venido antes, no? ¿Qué cojones está pasando? De nuevo, hay cosas raras, pero ella siempre con la sensualidad intenta desviarle la atención. Es una mujer muy manipuladora. Vemos también que hay un hombre como que está siguiendo a Indy, ¿no? Está en el lobby del hotel y después lo vamos a ver en otras partes de la película, en un parque o en un callejón, siempre observando a Mata Hari, observando a Indy. Y de nuevo, volviendo a esa habitación del hotel, están ligando ellos dos, como que ella dice que hay hombres que es mucho más difícil decirles que no, en cuanto al ámbito sexual me refiero. E Indy le muestra que le gusta a ella, ¿no? Y empiezan a tontear, ella desviando la atención y bueno, al final terminan besándose y tienen sexo. Y entonces creo que es la primera mujer con la que tiene sexo Indy. Entonces creo que él pierde la virginidad con Mata Hari, que son palabras mayores, ¿eh? Y bueno, en esa conversación poscoito, están ahí hablando y hay una cosa interesante que le cuenta a Mata Hari, es que ve a Indy como una persona demasiado buena, como que la guerra aún no le ha destrozado del todo, no le ve como otros hombres, y le dice que a lo mejor lo que tiene que hacer es irse destinado a África, que ahí la guerra es menos cruda, es un poco más suave, digamos, aunque sigue siendo guerra. Y creo que esa es una semilla que se plantará de nuevo también en la cabeza de Indy,
porque creo que en futuras películas veremos a Indy en el conflicto también de la Primera Guerra Mundial, pero en África. Después salen a la calle, dan un paseo por el parque, tienen una conversación en un banco, ella le pregunta a Indy que si la quiere, y Indy dice que sí que la quiere, y ella dice también la quiere, entonces están forzando un poco la situación, no es algo tan orgánico como salió con lo de Vicky Prentice. Después Mata Hari le lleva a una escuela de arte y le enseña, dice que ella lo que realmente busca esto es el arte y que ojalá la guerra termine pronto. Más tarde Indy se reúne con Remy, que está con dos prostitutas, las tenía calientes esperando, y una de ellas está como manoseando mucho a Indy, pero Indy no hace mucho caso y entonces le dicen, ¿qué te pasa, no? Porque tienes ahí la mirada, y una de ellas dice, estás enamorado, y él dice, bueno, sí he conocido a alguien y tal, y nos hemos dicho que nos queremos, pero es diferente, ¿no? No es lo mismo que con Vicky. Lo que no me gusta, por ejemplo, de esta parte del episodio es que hay mucha repetición. Volvemos a ver a Indy entrar en la habitación. Mata Hari no está en la habitación de nuevo. Indy encuentra una fotografía de Von Klaus y un mensaje de Von Klaus. Después Hari viene y tienen una discusión como si fueran ya una pareja que se conocen de mucho. Indy ya está con celos. Mata Hari le dice que por qué está con celos, que no debería estar así, porque no son nada. Y de nuevo le empieza a manipular de nuevo y le lleva de nuevo a la cama y al sexo para que no entre en una conversación más profunda. Entonces esta situación se va a repetir 2 veces más a lo largo del episodio. Entonces yo ya decía basta, por favor. 2 veces me es suficiente, pero 4 veces no es necesario. Entonces bueno, le pide a Indy que si le puede ayudar a mover unas cosas de una casa de campo que tiene, que tiene que hacer una mudanza, y le pide que si le puede echar un cable, aunque Indy está medio cabreado, pero bueno, accede. Y cuando están allí le pregunta que cómo es la relación con su padre, porque ve que ella también tenía una relación cercana con su padre, y que se cambió el nombre y demás, y le pregunta por el padre de Indy, y Indy dice que sí que tiene una relación cercana con Henry, entonces miente a Mata Hari. Entonces si tuviera una relación realmente cercana, le habría contado la verdad. Y después entra en otra sala en la que se ven los trajes de ella de bailarina, y Indy le confiesa que antes le había mentido, le había dicho que sí que la había visto bailar en una danza del velo, en una grabación, pero que nunca la ha visto bailar. A lo que Mata Hari de repente le dice que ponga música, coge un vestido y aparece vestida para la danza del vientre, para sus bailes, y hace un baile privado a Indy, que quitando que la tipa es un poco rara y manipuladora, oye, pues que tengas un baile privado de Mata Hari porque tienes una semi-relación con ella y después la cosa termina bien, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Sí que es cierto que Indy, el problema con esto es que se está cegando a una de las verdades de Hari, que es que le está manipulando absolutamente, que obviamente tiene relaciones con otros hombres y que incluso puede estar metida en asuntos más turbios. Indy se está dejando llevar y bueno, por lo menos no está tan pegado a nivel emocional como lo estaba con Vicky. Y todo ese montaje del baile, que después vemos también que tienen sexo y todo eso, al principio está bien, pero sí que es cierto que llega un punto en el que se hace como demasiado largo, y con flashbacks de Indy viéndola por primera vez en la fiesta y hablando con otros hombres, me pareció un poco explayado, y creo que con un segundo menos, un minuto menos, estaba perfecto. Y por cierto, también otro detalle es que Indy en esa casa también vio mucha correspondencia de ella con otros hombres, entonces está constantemente como viendo señales, pero no quiere verlas, o ella hace que no las vea. Entonces de nuevo Indy en otro momento va a la habitación, ella justo no está, encuentra nota de me he tenido que ir, y encuentra una anotación en otro papel en el que hay una hora y un lugar. Entonces Indy va a esa hora y ese lugar, en el que, la cámara es interesante, estamos en callejones de París y se utilizan planos con una inclinación particular para dar una sensación un poco más agresiva al plano, un poco, no llegamos al expresionismo alemán, pero jugamos un poco con eso, las sombras y luces también están un poco más pronunciadas, la escenografía está bastante guay de la calle, en la que de repente Indy trepa por el edificio para intentar llegar a la habitación donde cree que está Mata Hari, que ve que ha entrado con el ministro de guerra, que estaba en un restaurante previamente, y bueno, con esta en la ventana hace un ruido, el ministro de guerra abre la ventana, hay una escena de especialista de acción en la que se queda colgando de la ventana a Indy, después se cae a la calle, está bien esa escena, la verdad es que no está mal, y justo en ese momento de repente esos hombres que estaban siguiendo a Mata Hari e Indy se encuentran con Indy y le cogen y le detienen, y resulta ser la policía francesa, y empieza a hacer preguntas a Indy, y le pregunta que desde hace cuánto conoce a la señorita Mata Hari, que si él realmente se llama Henry Defense, porque parece ser que se llama Henry Jones y que también se llama Indiana Jones, y que quién coño es, y que si ha dado información del frente a la señorita Mata Hari, si ha dado algún tipo de información o de documentos militares, a lo que Indy dice que cojones está diciendo, que obviamente no, y que a qué le importa a usted con qué me estoy viendo, y que qué está pasando. Entonces le dicen que tienen sospechas de que Mata Hari está trabajando y pasando información a los alemanes. Después de eso Indy está apresado, pero le sueltan y le dicen que le sacan de la cárcel, pero que tiene que volver inmediatamente al frente, que su permiso de 2 semanas se ha ido a tomar por culo por lo que acaba de ocurrir. Entonces Indy, muy cabreado, va a la habitación hotel, se encuentra con Mata Hari, tiene una discusión muy acalorada en la que él la llama prostituta, ella la bofetea, le tira platos encima, le dice que no es su nombre y que es un niño, que cómo va a ser ella una espía, y que si ella fuera una espía lo haría mucho mejor de lo que los otros piensan. Entonces ahí la relación que tiene, que es más una relación física que emocional, creo,
se va un poco la mierda y un poco de tensión, pero de nuevo otra vez terminan en la cama. Entonces el problema es que me estaba aburriendo. Esta segunda parte con lo de Mata Hari, aunque podía ser muy interesante, de nuevo un personaje histórico, y no me parece forzado, ¿no? Lo del encuentro sexual entre Mata Hari y Indy es bastante épico. Me parece natural dentro del marco en el que estamos y de cómo llevamos nuestra estructura de encontrarte con personajes históricos y cómo afecta la vida de Indy y demás. No me parece mal, pero sí que es cierto que el guión, de nuevo, creo que a lo mejor si el de Carrie Fisher hubiera estado presente, habría sido más natural, más lógico, menos repetitivo, y creo que con el que nos hemos encontrado ha sido como constantemente lo mismo. Entonces a mí me aburría porque ya había visto lo que estaba viendo minutos atrás. Entonces él dice que ella le miente, ¿no? Porque se ve con otros hombres, con el ministro de guerra. Entonces ella le pregunta, dice, ¿tú me quieres? Y él dice, bueno, no del todo. Entonces dice, entonces tú también me has mentido. Entonces dice, ¿pero tú me quieres? Entonces no, yo tampoco te quiero. Era solo lo que querías oír, bla, bla. Entonces bueno, entonces aunque termina en la cama, la situación es bastante incómoda y bueno, se miran después una última vez por la ventana cuando Indy ya está en la calle volviendo a reunirse con los militares para ir al frente, pero es un cierre también un poco flojo teniendo en cuenta toda la potencia que hemos tenido inicial de esta película. Lo que digo, creo que si hubieran juntado las tres partes de la guerra habría sido perfecto, y este capítulo en París habría sido... No sé, es que sinceramente creo que tampoco aporta mucho más allá de lo de me acosté con Mata Hari. Lo que sí me di cuenta a nivel de maquillaje, que no me había dado cuenta hasta ahora, es que hay un primerísimo plano al final de este episodio de St. Patrick Flannery y vemos que tiene una cicatriz debajo de la barbilla que supongo que el actor no tiene y que es referencia a la que tiene Harrison Ford, que después justificaron en el flashback de La Última Cruzada cuando River Phoenix se da una hostia con el látigo. Entonces la película termina aquí, con Indy yendo eso hacia el frente y joder, es que es una bajona absoluta respecto al principio del episodio, como dije, que me pareció genial. Entonces es una pena porque la puntuación que voy a dar a esta película es más baja de la que podía ser por culpa de esta segunda parte. Entonces, si valoro la primera parte, a la primera parte le digo, creo que un 8, bastante bueno, pero a esta segunda parte la voy a bajar y la bajaría a un 6,5, así que por desgracia esta película se quedará entre medias. Si vosotros habéis visto ya esta continuación de la parte bélica de Indy, pues dejad en comentarios vuestras opiniones, aunque ya os he destripado todo lo que había que contar. Sabed que tenéis todos los episodios en YouTube, ¿vale? Todas estas compilaciones de las aventuras del joven Indiana Jones. La siguiente película que veremos se llama Phantom Train of Doom, que volvemos a África y creo que veremos caras conocidas de las aventuras de Indy. Para los que siempre estéis ahí vídeo a vídeo, sobre todo en Indiana Jones, que son... Sé que no todo el mundo, ¿no?, quiere ver estos vídeos, y los que lo estáis viendo espero que estéis disfrutando y acompañándome conmigo en esta aventura del mejor héroe de la historia del cine. Si aún no habéis escrito nada, ¿no?, en comentarios o dado a like, esta es una buena oportunidad para empezar. Os lo agradecería muchísimo porque me apoyaréis a que siga haciendo estas reviews. Y para los que acabéis de descubrir este canal a través de esta review, pues sabed que aparte de todo Indy, que tenéis una lista de reproducción en el canal, hablo de otras muchas películas, así que os recomiendo que le deis like porque me vais a ayudar, y a suscribiros para estar atentos a las próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.